¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión darles la bienvenida a una plática de ingeniería donde vamos a escuchar al doctor Darío Rivera Vargas sobre lo que es el análisis de la respuesta dinámica de las construcciones mediante estudios de vibración ambiental. Este es un tema muy importante para nuestros amigos que se dedican a la dictaminación y la seguridad de las estructuras, como son los directores responsables de obra y corresponsables estructurales. El conocer realmente cuál es el estado de la rigidez y la seguridad de una estructura ya construida y que puede tener más de 60 años es una incógnita y un riesgo real que enfrentan todos los días estos profesionales encargados de certificar cuál es el estado real de las estructuras. Permítanme, voy a tomar un minuto para leer una semblanza acerca del doctor Darío Rivera. Y miren, el doctor Darío Rivera Vargas es ingeniero civil con mención honorífica por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Agatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, grados de maestría en Ingeniería Estructural y doctorado en Ingeniería Estructural por la coordinación del posgrado en Ingeniería de la UNAM. Estancias de investigación, Escuela Europea de Reducción de Riesgo Sísmico en Pavia, Italia, Centro Nacional de Investigación sobre Ingeniería Sísmica de Taipei, Taiwán, y el Instituto Mexicano del Petróleo, Investigación en Exploración y Producción. Fue investigador del Centro Nacional de Prevención de Desastres en el área de estructuras y geotecnia. Actualmente es profesor titular C definitivo en el área de estructuras, División de Matemáticas e Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, FES Acatlán, UNAM, PRIDE, nivel D, máxima calificación por productividad académica. Cuenta con 20 años de antigüedad en la UNAM y sus líneas de investigación comprenden riesgo sísmico, diseño sísmico de edificios, ingeniería de puentes, análisis de la seguridad estructural, del patrimonio cultural arquitectónico y riesgos naturales. Ha publicado más de 70 artículos en congresos y revistas arbitradas. Ha impartido 65 conferencias sobre diferentes temas de ingeniería estructural. Ha impartido cursos de actualización para directores responsables de obra y para corresponsables de seguridad estructural en la Ciudad de México a raíz de los sismos de septiembre de 2017. Forma parte del Comité de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Puentes y Viaductos Urbanos del Gobierno de la Ciudad de México, miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, colabora con la Secretaría de Economía en el desarrollo de la norma de diseño estructural y construcción para la República Mexicana. Como ven ustedes, tenemos realmente un gran placer, un gran gusto el poder escuchar la plática de este gran ingeniero mexicano. Bien, los dejo entonces con la conferencia, espero que sea de su agrado y bueno, y que nos sigan acompañando en estas pláticas de ingeniería. Escuela de Europa de Reducción de Riesgos Sísmicos en Pavia, Italia, Centro Nacional de Investigación sobre Ingeniería Sísmica en Taipei, Taiwán, y en el Instituto Mexicano del Petróleo, Investigación, Exploración y Producción. Fue investigador del Centro Nacional de Prevención de Desastres en el área de estructuras y geotecnia. Actualmente es profesor titular C definitivo en el área de estructuras, División de Matemáticas en Ingeniería, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Perdón. UNAM Pride nivel D, máxima calificación por productividad académica. Cuenta con 20 años de antigüedad en la UNAM y sus líneas de investigación comprenden riesgo sísmico, diseño sísmico de edificios, ingeniería de puentes, análisis de la seguridad estructural del patrimonio cultural arquitectónico y riesgos naturales. Ha publicado más de 70 artículos en congresos y en revistas arbitradas. Ha impartido 65 conferencias sobre diferentes temas de ingeniería estructural. Ha impartido cursos de actualización para directores responsables de obra y para corresponsables en seguridad estructural de la Ciudad de México a raíz de los sismos de septiembre de 2017. Forma parte del Comité de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Puentes y Viaductos Urbanos del Gobierno de la Ciudad de México. Miembro del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Colabora con la Secretaría de Economía en el desarrollo de la norma de diseño estructural y construcción para la República Mexicana. Miembro del American Concrete Institute de los ACI de los Estados Unidos de América. Actualmente es presidente de la International Association for Bridge in Structural Engineering, Grupo México. Miembro del Consejo Consultivo
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y presidente de la misma en el periodo 2018-2019. Destacan las siguientes distinciones y premios. Reconocimiento por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, KICA, por asesoramiento en El Salvador, el proyecto de mejoramiento de la vivienda popular sismo resistente 2006. Premio Nacional a la mejor tesis de doctorado en temas de ingeniería sísmica, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 2007. Premio al Servicio Social, Dr. Gustavo Vaz Prada, recibido en 2009 y 2011. Nombramiento como miembro del panel de expertos por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la República de Cuba, CENAIS 2012. Premio Nacional Ingeniero del Año, otorgado por la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, julio de 2020. Y fue secretario general de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM en el periodo 2009-2017. Adelante. Gabriel. Sí, adelante, doctor Darío, adelante, puede ya iniciar, compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es que nada, pues quiero agradecerle al maestro José Francisco Silva González, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos de México, por la invitación. De igual forma al maestro Gabriel Cuevas, desde luego al maestro Pablo Viadas, también por la organización de esta conferencia. Y bueno, veo muchos amigos, la verdad, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, saber que se encuentran bien. Digo, eso, la verdad, en estos tiempos de pandemia, me da mucho gusto. Por ahí veo a Enrique Estrada. Enrique, pues un saludo. También quiero saludar al arquitecto Jorge García Espinosa, expresidente de este Colegio de Ingenieros Arquitectos. Y bueno, todos ustedes, pues grandes amigos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y es un placer estar con ustedes para poder compartir con ustedes un tópico que espero que sea de su interés y sobre todo de aplicación para la vida profesional. Entonces, voy a compartir pantalla. Denme un segundito para hacer la presentación. Ya estaban arriba cuando... Bien. Aquí, aquí. No. Ok, no sé si ahí ya se ve la presentación. Sí, se ve bien. Gracias, qué amables. Bien, bueno, pues lo que me pidió... Lo que me pidió el maestro Cuevas y también el maestro Viadas es que les platicara un poquito sobre el análisis de la respuesta dinámica de las construcciones mediante vibración ambiental. Entonces, bueno, nada más si me ayudan a apagar su micrófono para que no interfiera. Compañeros, hay mucha gente con micrófono abierto. Favor de apagarlo para que no interrumpan al ponente. Gracias. Sí, muchas gracias, qué amables, gracias. Sí, bueno, miren, les comentaba, miren, este es un tópico que a mi gusto, vaya, no es nuevo. Sin embargo, sí es importante que en México poco a poco ya lo vayamos implementando, por lo que voy a platicar a continuación. Para poder un poquito involucrarlos en este aspecto del análisis de la respuesta estructural mediante pruebas de vibración ambiental, pues primero daré un marco introductorio para plantearles muy bien el problema y en dónde estamos parados en México y cuáles son las necesidades que actualmente pues van de la mano con lo que demanda la actual norma, ¿no? Sobre todo la norma de la Ciudad de México a raíz de los sismos del 2017 y también cuáles son sus implicaciones para otros aspectos de la vida profesional. Y ahí me meteré un poquito en materia a lo que hoy en día a nivel mundial
se habla mucho del monitoreo de la salud estructural. Hablaré un poquito sobre los aspectos medulares y cómo esos, pues a fin de cuentas, se pueden llevar a cabo en la vida del proyecto estructural. Después abordaré el tópico de la identificación de las propiedades dinámicas, ¿no? Ahorita van a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando toque el tema, haré alusión sobre la importancia de identificar dichas propiedades y cómo tienen una implicación muy fuerte para efectos de hacer una adecuada evaluación de la seguridad estructural, sobre todo de aquellos inmuebles que tienen pues una alta incertidumbre en cuanto a su seguridad, o bien de aquellos inmuebles que han sido dañados y que no se sabe a ciencia cierta qué tanto repercuten las incertidumbres como la degradación de los materiales, los daños patológicos que tienen en ciertas zonas de las estructuras, que a veces pues no, es muy difícil descifrar con un simple modelo y a raíz del monitoreo, bueno, qué tanto nos puede ayudar para poder hacer un buen dictamen estructural. Después todo esto voy a redundar hablando sobre los beneficios. Creo que esto es lo más importante, digo, no obstante de la teoría que voy a plantear, pero sí que ustedes estén conscientes de los beneficios que se tiene el trabajar con un monitoreo, el poder trabajar con una instrumentación y en consecuencia poder hacer buenos dictámenes en cuanto a la seguridad estructural. Al final voy a emitir unas conclusiones, las voy a compartir con ustedes. Desde luego estaré abierto a cualquier comentario, cualquier observación, cualquier duda, con mucho gusto se las voy a responder al final de la plática. Bien. Bueno, miren, en cuanto a los antecedentes, bueno, a raíz del 2010, de los sismos del 2017, pues ha sido una constante la evaluación de la seguridad de construcciones existentes, ya se ha convertido en un reto, ¿no? Es decir, pasa el sismo del 2017 y muchos entran en pánico, ¿no? En razón de un cierto patrón de daños, de ciertos agrietamientos, de decir, bueno, ¿qué tan seguro es mi inmueble? Inclusive a mí me han preguntado, oye, mira, tengo una oficina ahí en Reforma, ¿tú me aseguras que no le va a pasar nada a futuro? O sea, con los sismos que ocurren frecuentemente en el país, ¿tú me aseguras que no le va a pasar nada? Sí, a veces son preguntas que son muy difíciles de contestar, toda vez que no sabemos cuáles son las condiciones que realmente prevalecen en una edificación. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una serie de incertidumbres, ¿no? Hay una serie de incertidumbres que no podemos descifrar en un primer momento, ni mucho menos cuando estamos haciendo un modelo matemático. Por ejemplo, muchas de estos inmuebles que a veces nos piden que revisemos o que hagamos un dictamen estructural, pues varios de ellos ya por el tiempo que tienen, pues probablemente se están acercando al final de su vida útil, pero no sabemos cuáles son realmente las propiedades mecánicas que prevalecen o cuáles son las condiciones en razón de cierto aspecto patológico, cómo puede repercutir en su comportamiento estructural a futuro y más ante eventos extremos como son los sismos. En consecuencia, pues a lo largo de toda su vida, pues cambian las propiedades. ¿Qué tanto? Pues no sabemos, ¿no? Simple y sencillamente en el despacho de cálculo, ¿no? Cuando tenemos que definir propiedades mecánicas, como el módulo de elasticidad, en particular del concreto, bueno, pues entramos en un conflicto al no saber cuál sería el parámetro adecuado, el valor ideal para poder hacer una adecuada representación de la respuesta que podría tener la estructura. Pero otra incertidumbre es de que hay veces que dentro de este conjunto o universo de edificios, pues varios de ellos fueron diseñados con especificaciones que en su momento no fueron tan rigurosas como las que prevalecen en la normatividad actual. Entonces, con estos tres aspectos, pues nos meten el dilema de cómo poder elaborar un buen modelo matemático, ¿no? A través de los programas comerciales que todo el mundo conocemos, y que ese modelo matemático realmente nos pueda representar de manera muy cabal las condiciones a futuro, sobre todo ante la actividad sísmica. Ahora, si tomamos en cuenta que México, bueno, pues se encuentra inmerso en una gran actividad sísmica en toda la República Mexicana y que cuenta de ello, pues tenemos los sismos del 57, los sismos del 85, el sismo del 2017, bueno, pues eso nos compromete más como ingenieros, como arquitectos, el hacer una adecuada evaluación de la seguridad estructural con miras a evitar pérdidas de vidas humanas y económicas, ¿no?
que al final de cuentas, pues lo que no queremos es de que pasen este tipo de siniestros. Hoy en día tenemos una sociedad más exigente, hoy en día tenemos una sociedad que demanda a los ingenieros, a los arquitectos, que les brindemos la mayor seguridad posible y que ante cualquier movimiento oscilatorio que tenga la estructura, bueno, pues lo que buscan es de que no vaya a decantar en un daño que lleve a la pérdida total de su construcción o bien la pérdida humana de sus ocupantes. En ese sentido, bueno, para poder hacer una evaluación de la seguridad sísmica de las construcciones, bueno, pues contamos con un área de conocimiento que es la ingeniería sísmica. Dentro de la ingeniería sísmica, a su vez, se divide en 3 partes que nos ayudan a poder tener los elementos necesarios y hasta cierto punto reducir las incertidumbres que nos permitan hacer una evaluación lo más objetivo posible, ¿no? Lo que la sociedad hoy en día nos demanda. Y para ello, pues echamos mano de la sismología para medio analizar cuál es el origen del sismo y cómo probablemente pueda venir a futuro, con qué intensidad. Es decir, se cuentan con ciertos modelos probabilísticos para medio estimar cuál podría ser esa intensidad. Pero también contamos con otra área que es la dinámica estructural, que yo siempre la he concebido como nuestra bolita mágica, ¿no? Es lo que contamos para poder responderle a los clientes de qué le puede pasar al edificio bajo las condiciones que guarda, bajo las condiciones de sismicidad que se podrían presentar a futuro, cómo puede responder y qué tan seguro puede ser ese inmueble. Entonces, en ese sentido, la dinámica estructural juega un papel muy importante. Ya posteriormente, bueno, en el diseño sísmico tratamos de proveer el mayor margen de seguridad con un nivel de riesgo aceptable, tolerable, ¿no? Que no conlleve tampoco a un costo muy elevado y que pues por buscar que no sea un costo tan elevado, bueno, pues buscamos un equilibrio, ¿no? Con la seguridad. Sin embargo, aquí el detonante para poder hacer una evaluación de la seguridad estructural, pues es clave este aspecto de la dinámica estructural. Y en ese sentido, bueno, pues si nos vamos a la parte de la dinámica estructural, tenemos que, bueno, dentro de los edificios, pues una pregunta fundamental que tenemos que responder, una pregunta que es crucial para poder descifrar y poder hacer una evaluación lo más objetivo posible, es cómo seleccionar el modelo más adecuado, ¿no? Creo que esa es una pregunta, digo, y a mí me la han hecho también varios corresponsables, varios DROs que me han invitado a participar en sus proyectos. Siempre me dicen, bueno, ¿cuál es el modelo más adecuado, no? Mira, tenemos esta propuesta, nos da estos resultados, pero bueno, llegó la contraparte, tiene otro modelo y les da otros resultados, ¿no? Hoy en día también con las aseguradoras, pues se ha dado mucho eso, ¿no? De que, bueno, pues mi modelo da esto, pero el modelo del despacho X le da esto. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo o cuál de todos esos modelos matemáticos me está reproduciendo la respuesta que probablemente pueda tener este edificio? Entonces, esa interrogante, pues no es fácil de contestar, ¿sí? No es fácil de descifrar. Y aquí es en donde pues cobra mucha importancia la instrumentación, el monitoreo. Y bueno, sabemos que la importancia de un modelo matemático es de que pues en realidad ese modelo pues nos permite describir cuál va a ser el comportamiento de la estructura. También pues nos ayuda a establecer cuál van a ser la bondad de los resultados, ¿no? Si tengo un mal modelo, pues ya todos los demás análisis pues, estarán mal. Los resultados que me den ya no me van a servir para nada. Entonces, en ese sentido, tengo que tener un debido cuidado de armar un buen modelo, caracterizar un buen modelo para reproducir la respuesta más objetiva posible que pudiera tener la edificación ante condiciones futuras. Obviamente, esto se vuelve más crítico ante las solicitaciones dinámicas, ¿no? Es un aspecto muy medular. Además, el ingeniero o el arquitecto debe entender sus fundamentos y también hasta qué tanto el modelo tiene limitaciones. Pero por otro lado, el objetivo de un buen análisis dinámico pues conlleva pronosticar el comportamiento de la estructura con el fin de garantizar criterios de desempeño preestablecidos, o es decir, lo que buscamos que a futuro tenga de buen comportamiento nuestra estructura. Y eso desde luego lo vamos a lograr si contamos con un buen modelo matemático. En ese sentido saco a colación, por ejemplo, los edificios históricos. Los edificios históricos
pues uno de los dilemas son las propiedades mecánicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el calculista lo que hace su mejor esfuerzo por elaborar un modelo lo más refinado posible, lo más objetivo posible, pero de eso a que el modelo pues, realmente nos esté reproduciendo lo que realmente va a reproducir o cómo se va a desempeñar ante condiciones futuras, bueno, pues nos mete en esa incertidumbre. Entonces, pues dadas las incertidumbres sobre el comportamiento real de los edificios, sobre todo ante excitaciones sísmicas, pues la instrumentación de los edificios pues aportan información experimental valiosa, ¿no? Entonces, he ahí donde cabe la pertinencia de este tema que hoy estoy tratando con ustedes, el aspecto de la instrumentación. Hace pues, muchos años, cuando yo fui becario del Instituto de Ingeniería, pues yo lo veía como algo que era nada más para investigadores. Sin embargo, hoy en día ya lo veo como una necesidad que se tenga que trabajar en la ingeniería de la práctica. Y a través de la instrumentación, bueno, pues se hace la identificación de sistemas, en la cual es una herramienta matemática, en donde es el enlace perfecto entre lo que se elabora en un despacho de cálculo y de los datos que obtienes experimentalmente a través de una medición. Entonces, esa identificación de sistemas nos permite que obtengamos un modelo lo más representativo posible y en consecuencia nuestros dictámenes, nuestras consideraciones de hipótesis y sobre todo el diseño que le estemos proveyendo a un edificio sea lo más objetivo posible y con el menor número de incertidumbres para que no se tenga problemas con respecto al desempeño sísmico de la construcción. Por ejemplo, pues aquí muestro el caso de la Catedral Metropolitana, ¿no? A través de una instrumentación sísmica, cómo se reproduce este tipo de información, cómo a través del análisis se pueden ir calibrando estos modelos con objeto de tener una mejor estimación de su respuesta sísmica. Sin embargo, bueno, hoy en día, si nos vamos a las nuevas disposiciones de las normas, y aquí saco a colación este asunto del monitoreo y la rehabilitación sísmica de los edificios, salió por ahí una norma que se llama Normas para la Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Esta norma, la verdad, me parece fundamental, dado que nos da una orientación de más o menos cómo podemos clasificar los daños, ¿no? En donde establece que los daños pues, pueden ser ligeros y nos establece unos índices cuantitativos para decir, bueno, mira, hasta este nivel, es decir, con grietas hasta de 0.2 milímetros en los elementos resistentes de concreto, podemos considerar todavía daño ligero. Y bueno, hasta qué punto también podemos considerar que ya el daño puede ser intermedio, que inclusive puede hasta cierto punto meter incertidumbres a la seguridad estructural del edificio cuando las grietas pues ya superan el 0.2 milímetros o llegan a alcanzar hasta 1 milímetro de grosor. Pero también te hace el señalamiento cuando ya un edificio se puede clasificar como de daño grave, cuando ya tenemos una exposición del refuerzo o cuando ya se perdió el recubrimiento que hace una acción importante al inicio del comportamiento mecánico del elemento y que posterior a, pues ya está comprometiendo la seguridad de la edificación. Y en ese aspecto, bueno, pues a raíz de los sismos del 2017 y a raíz de la revisión de varios inmuebles, pues muchos de estos inmuebles se han clasificado de acuerdo a esta norma como de magnitud de daño intermedio. Y hay veces que los propietarios dicen, bueno, pero pues yo veo bien el edificio, son las grietas que ahí se ven, yo no veo que tengan ningún problema, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de estos edificios que muestro aquí a manera de ejemplo, ¿no? Que fueron evaluados de acuerdo al Instituto de la Seguridad de las Construcciones como de daño intermedio. Sin embargo, bueno, pues a veces este tipo de grietas, que de acuerdo a esta norma, ¿no? Si superan el 0.2 milímetros, bueno, pues ya nos habla de que está hasta cierto punto comprometiendo la seguridad del inmueble para condiciones futuras, no en el presente, sino en el futuro. No obstante, se tiene esa incertidumbre y al tenerse esa incertidumbre, bueno, pues la mejor forma de salir de estas dudas es a través del monitoreo o la instrumentación para poder modelar adecuadamente el inmueble y poder reproducir su comportamiento y en consecuencia hacer las valoraciones ante diferentes niveles de desempeño, ¿no? Obviamente, este tipo de inmuebles, si bien es cierto que sus elementos estructurales no presumen de anchos de grieta
muy alarmantes, pero sí el hecho de que sus elementos no estructurales hayan tenido daños como los que se ven en esta imagen, pues sí habla de que sí se hizo trabajar los marcos, sí experimentaron deformaciones que implicaron un ancho de grieta como los que estamos mostrando, ¿verdad? Y que bueno, que en ese sentido, aquí saco esta parte de la norma, en donde dice que bueno, que las edificaciones que hayan sido evaluadas entre daños intermedios y graves, bueno, pues se recomienda, ahorita un momento se deja que se recomienda, se les practique un estudio de ruido ambiental, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ante ese nivel de daño que presuntamente no pudiera ser de gravedad en el momento o que sea muy palpable, que sea de alto riesgo, pero sí ya tiene comprometida la seguridad estructural para condiciones futuras. Y una forma de poder responder o relajar esas incertidumbres es a través de este monitoreo que la misma norma pues ya recomienda en cuanto a los estudios de vibración ambiental. ¿Sale? Y bueno, en un trabajo reciente que se publicó en la revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, un trabajo del maestro Octavio García y de Razo, en donde establece una metodología para la evaluación integral de la seguridad estructural en edificaciones, amén de toda la serie de procedimientos que se llevan a cabo, desde la revisión de la información, la inspección ocular, el levantamiento geométrico, topográfico, etcétera. Pero dentro de esta metodología se establece claramente la importancia y la necesidad de llevar a cabo estudios dinámicos para poder establecer una adecuada modelación y en consecuencia una calibración acertada de los modelos matemáticos que se emplean para emitir un dictamen estructural. Bien. Entonces, con estos antecedentes que ahorita acabo de escribir, pues hago notar que para hacer la evaluación del comportamiento estructural y en consecuencia hacer una valoración del nivel de seguridad estructural que ofrecen los inmuebles existentes, con toda esta serie de incertidumbres que encierran, pues aquí cobra importancia el asunto del monitoreo de la salud estructural. En ese aspecto, en cuanto al monitoreo de la salud estructural, lo que podemos decir es de que por sus siglas en inglés, por eso pongo ahí de Structural Health Monitoring, es de que el monitoreo de salud estructural pues contribuye a mejorar su seguridad estructural y prevenir daños estructurales que impliquen un alto costo a su reparación o puedan llevar incluso al colapso de la construcción. Es decir, con este monitoreo de la salud estructural es como, ahora sí, es un trabajo como hacen los médicos con los pacientes, en este caso nosotros como médicos, pero con las estructuras, ¿no? Hacemos un monitoreo, un sondeo de la estructura. Obviamente las ventajas de este monitoreo es de que pues una de las más importantes es que reduce las probabilidades de falla ante fenómenos naturales extremos como los sismos, pero también si vemos la parte económica en el mediano y largo plazo es que conlleva una reducción en gastos de mantenimiento, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante, sobre todo en obras de infraestructura como los puentes. Creo que valdría la pena invertir en este tipo de estudios para que los gastos por efecto de mantenimiento o rehabilitación sean lo menos posible para poder ahorrar recursos en ese sentido. Por otro lado, bueno, pues el sistema de monitoreo de la salud estructural pues se compone de tres partes, ¿no? Una de ellas pues es el sistema de sensores, ¿no? Hoy en día ya hay una tecnología abundante, vasta, y hay empresas muy importantes con precios pues ya más competitivos que ponen a disposición para poder hacer este tipo de monitoreos. Y también, bueno, pues alguna parte muy importante es el sistema de procesamiento de datos. También en ese sentido, gracias a los avances de los softwares, ha ayudado a que se desarrollen cada vez paquetes que permitan hacer un análisis automatizado de los registros y en consecuencia, pues se pueda hacer una evaluación pues, más rápida y más expedita de los inmuebles. Pero otro aspecto también muy relevante es el análisis e interpretación de datos. Esta parte es muy importante porque aquí sí hay que tomar en cuenta la experiencia de quien está haciendo la interpretación. Tiene que contar con cierta
experiencia ya demostrada en cuanto a la estimación, en cuanto a la interpretación, igual como un médico, ¿no? Cuando hace el análisis de un electrocardiograma, bueno, pues no puede ser cualquiera, tiene que ser un especialista. Aquí también no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que ya tenga la preparación suficiente para poder hacer una adecuada interpretación de esos registros. En ese sentido, bueno, pues este sistema de la salud en los edificios, pues está previsto para los siguientes casos. Es ideal cuando una edificación fue objeto de una modificación y en ese sentido, bueno, pues se tienen dudas si esa rehabilitación que se hizo fue la adecuada o qué tan efectiva será ante las condiciones futuras. También, bueno, pues nos ayuda a la evaluación de la integridad estructural, ¿sí? Es decir, aquellos inmuebles que ya han sido dañados previamente por alguna solicitación extrema, bueno, pues bajo esas condiciones, ¿cuál es el margen de seguridad que guarda esa edificación? Y en ese aspecto, el monitoreo de la salud estructural sale a relucir. También nos ayuda para el monitoreo del estado de una estructura que está en proceso de demolición, ¿no? También eso, bueno, pues ayuda bastante para poder saber cuál es el proceso de degradación y cómo podemos hacer, pues en consecuencia, una demolición pues más controlada. Por otro lado, también ayuda mucho en el mejoramiento de los criterios de análisis y diseño estructural, sobre todo de aquellas estructuras que no son convencionales o que son poco estudiadas o que definitivamente no están ni siquiera contempladas en los reglamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido también ayuda bastante este tipo de análisis de la salud estructural. Asimismo, ayuda mucho a la valoración de los sistemas estructurales, sobre todo aquellos que son sujetos a movimientos durante tiempos prolongados, por ejemplo, como puede ser los puentes, ¿no? Ante el paso constante de los vehículos. Y en ese sentido, pues el hecho de estar monitoreando y vigilando cómo se va degradando la rigidez o la presunta rigidez del inmueble ante este paso constante y cómo va impactando en las propiedades dinámicas de la estructura. Dentro de los sistemas de sensores con los que se cuenta hoy en día, bueno, pues como les decía hace un instante, hay una variedad pues impresionante. Yo aquí nada más me voy a remitir a aquellos que son para el estudio de la respuesta dinámica, pero hay más, ¿no? Para medir desplazamientos, como son transductores de desplazamiento, para medir también efectos térmicos. Es decir, hay toda una variedad de tecnologías para hacer pues, un análisis más puntual, inclusive también de formímetros eléctricos para medir deformaciones, inclusive a nivel elemento, a nivel sección, como es en la varilla. Pero bueno, pero dentro de los que competen exclusivamente a la respuesta dinámica está el caso de los acelerógrafos, que son dispositivos que ya traen integrado el sistema de adquisición de datos y que se puede ver directamente en la pantalla cómo se va registrando la señal ante una excitación externa que esté sufriendo la estructura. También se tienen lo que son los acelerómetros, ¿no? Que son estos dispositivos como discos que se pueden instalar en diferentes partes de la estructura, junto con sus sistemas de adquisidores de datos, ¿no? A través de cableado. Sin embargo, cabe la pena aclarar que hoy en día ya existen estos dispositivos ya inalámbricos, ¿no? Es decir, que ya no requieren este sistema de cableado, sino ya a través de la comunicación inalámbrica se puede tener comunicación de lo que registra el sensor con el centro de adquisición de datos. También, bueno, pues están los sismómetros, ¿no? Que también son dispositivos que son muy sensibles para el movimiento de la excitación en el terreno. También nos ayudan para medir ciertas partes de la estructura y que tienen un nivel de precisión que está en función del nivel de muestreo que tienen, las muestras por segundo, también del mayor barrido de frecuencias para captar el movimiento pues, más sensible que pueda tener la estructura. Sin embargo, también es importante saber pues, qué tipo de mediciones podemos obtener con estos dispositivos y obviamente cuáles son hasta cierto punto pues, más rentables por la cuestión de la economía. En ese sentido, lo ideal sería que todos los edificios estuvieran instrumentados ante cuestiones sísmicas, ¿no? Y pues eso implicaría una instrumentación permanente. Sin embargo, bueno, pues si fuera así, llevaría a costos muy elevados. Por ahí también se ha implementado lo que son mediciones que le llaman forzadas, es decir,
a través de la generación de ciertas excitaciones artificiales, poder medir la respuesta de la estructura. Y la otra, que es la más ocurrida, que es la más económica y es la que, pues, bueno, pues se ha trabajado mucho a nivel mundial, es la que le llaman a través del ruido ambiental o de vibración ambiental, que son registros que son captadas por la vibración del medio ambiente y que, bueno, que son movimientos que, pues, son imperceptibles al ojo humano, pero que con la disposición de dispositivos que son de alta tecnología muy sensibles, pueden captar esos movimientos que aún siendo imperceptibles al ojo humano, estos los captan para poder reducir pues ciertos estimadores que nos ayudan a caracterizar de mejor forma la respuesta dinámica de las estructuras. Y en este punto es en donde quiero hacer un poquito más hincapié en las cuestiones del ruido ambiental, dado que, bueno, pues es el que suele ser más económico, suele ser más rentable y es el que nos da resultados en el corto plazo. En ese sentido, las pruebas de ruido ambiental o de vibración ambiental, bueno, pues se caracterizan por ser pruebas pues no destructivas, ¿no? Es decir, no implica que se interrumpa la operación del edificio o de cualquier obra de infraestructura para hacer el monitoreo. Además, pues no requiere instrumentación permanente, lo cual lo hace pues más económico en comparación con una instrumentación permanente sísmicamente hablando. Desde luego que se requieren equipos de medición muy sensibles, ¿no? Es decir, sí se requiere ciertos equipos con ciertas cualidades para poder captar esos movimientos que, insisto, al no ser tan muy perceptibles, pues sí el aparato debe ser muy sensible para captar esos movimientos. También por otro lado, bueno, una de las desventajas es que a veces dificulta la interpretación de la respuesta de estructuras que son rígidas. Entonces ahí sí se requiere mucho de la experiencia de la empresa, del que está haciendo la interpretación, porque en estructuras masivas y rígidas dificulta un poquito más la interpretación al no poderse excitar claramente las formas modales que pueda tener un inmueble de características pues muy rígidas, ¿no? Bien, si nos metemos un poquito a la identificación de las propiedades dinámicas, que es un factor muy importante, y sobre todo esto es lo que le da pues valor al modelo matemático, de obtener un modelo que nos ayude a representar las condiciones que realmente están prevaleciendo en el inmueble y que en consecuencia nos dé lugar a poder hacer evaluaciones a condiciones futuras de cómo podría responder el inmueble o si hay que hacer mejoramientos o hay que prever ciertas características de refuerzo para augurarle una mejor seguridad sísmica al edificio. En ese sentido, bueno, pues la identificación de sistemas, pues la podemos concebir como pues la estimación de parámetros que nos van a ayudar a definir el comportamiento de una estructura por medio del análisis de mediciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues saco a relucir este ejemplito. Esta es una construcción que, bueno, pues que interesa ir monitoreando si el edificio va acorde con las hipótesis que se hacen en despacho, que se hacen en el análisis. Entonces, para ello se elabora pues un modelito como el que ustedes observan ahí, un modelo matemático. Y aquí el reto con la identificación de sistemas es que dado un modelo, pues podamos reproducir la respuesta medida, es decir, a través de un comportamiento matemático, perdón, a través de un modelo matemático, poder reproducir lo que hemos medido. Entonces, en el momento que se logre un modelo matemático que pueda reproducir con el menor margen de error posible lo medido, bueno, pues estamos obteniendo un modelo que está caracterizando adecuadamente la respuesta y que puede ser de utilidad para seguir reproduciendo las condiciones a futuro. En este aspecto, bueno, pues nada más ponernos un poquito en contexto y la importancia de este tipo de técnicas, es que la identificación de sistemas pues se remonta en los años 50 del siglo pasado y empezó la industria de la aviación. Y esto para mí es muy importante resaltarlo porque ustedes saben bien que los aviones, bueno, pues los aviones, el hacer modelos, el hacer análisis, pues implica mucha responsabilidad, ¿no? Ahora sí, por las implicaciones que trae el colapso de un avión o la falla de un avión, ¿no? Entonces, desde ahí, vean ustedes cómo a través de la industria de la aviación se empezó a utilizar esto para poder brindar la mayor seguridad posible a este tipo de naves
que, bueno, pues deben de tener un nivel de seguridad aceptable para correr pues los menores riesgos posibles. Y bueno, de ahí esto se extrapoló a la ingeniería estructural por ahí de los años 70, sobre todo en países como en Estados Unidos y Japón, en donde ante las incidencias del sismo, bueno, pues se vio esa necesidad de extrapolar estas técnicas para poder brindarle mayor seguridad a los edificios ante la incidencia del sismo. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que buscamos identificar con este tipo de monitoreo y con ello poder hacer una buena caracterización y en consecuencia obtener un buen modelo matemático de los inmuebles? Bueno, pues son tres esencialmente, como son el periodo o las frecuencias y las formas modales, así como los amortiguamientos, ¿no? Estos tres parámetros pues, nos dan información muy relevante que nos pueden dar una radiografía de cuáles son las condiciones que prevalecen en el inmueble y que también nos pueden ayudar a elaborar un buen modelo y también, ¿por qué no?, hasta dar explicaciones del por qué el mal comportamiento de algunos inmuebles y sobre todo cómo poder mejorar sus condiciones de seguridad si en dado momento identificamos a través del monitoreo que las condiciones no son las más adecuadas para brindarle una mejor seguridad sísmica al inmueble. En ese aspecto, bueno, pues ya en un caso práctico, lo que se hace es de que se ponen estos sensores, se trata de poder abarcar la mayor parte de la estructura, ¿sí? Es decir, así como el cuerpo humano, ¿verdad? Cuando los hacen análisis, bueno, pues siempre el médico busca poder obtener muestras lo más representativo posible de nuestro cuerpo. En el caso de la estructura también. Por ejemplo, sabemos que un factor importante pues, es la cimentación, entonces se colocan dispositivos para ver cómo es el movimiento en la base, ¿verdad? Desde luego, en puntos intermedios, de cómo puede ser la amplificación en ciertas partes de los entrepisos, y desde luego, pues es relevante cómo es el movimiento a nivel de azotea, digo, por decir algo, en el caso de los edificios. Con esto, bueno, pues se obtienen este tipo de señales, ¿no? Que, bueno, son señales que, bueno, tienen un alto contenido de frecuencias, producto también del ruido, ¿no? Ahí se superponen, pues, también, pues, varias señales que también son ajenas al movimiento de la estructura, pero insisto, aquí es donde viene la importancia de hacer una adecuada identificación de sistemas y sobre todo la experiencia que se debe de tener en el adecuado uso de herramientas matemáticas para poder hacer una muy buena interpretación de estos registros. En ese sentido, bueno, pues dentro de los métodos que existen de identificación de sistemas, a grosso modo, ¿no?, los expertos hablan de dos enfoques, uno que le llaman el enfoque paramétrico y el no paramétrico. En términos así muy sencillos y llanos, bueno, podemos decir que el paramétrico pues básicamente se basa en combinar lo que es la propuesta de un modelo matemático con las mediciones obtenidas. Mientras que el no paramétrico se basa única y exclusivamente en las mediciones obtenidas. Es decir, voy a deducir las propiedades dinámicas de la estructura a raíz de las puras mediciones sin utilizar algún modelo propuesto previamente. Sin embargo, bueno, la verdad es que aquí pues lo más saludable es el poder trabajar pues un enfoque paramétrico en donde podamos hacer el planteamiento de un modelo y en consecuencia poderlo correlacionar con las mediciones que estamos obteniendo del monitoreo. Y en combinación de ambas, bueno, pues obtener un modelo que nos permita reproducir la respuesta real que pueda tener esta estructura. Sin embargo, bueno, pues hoy en día, como les decía al principio de la plática, ya ha avanzado tanto los sistemas digitales que se han desarrollado pues muchos métodos numéricos para poder ir mejorando estos procesos matemáticos y tenerlos en el menor tiempo posible. En ese sentido, bueno, pues aquí hago un listado de los principales métodos. Por ejemplo, el más añejo y el que todo mundo pues usamos es el análisis espectral convencional, ¿no? A través de transformadas de Fourier y todo lo que implica un análisis en el dominio de la frecuencia. Pero también han evolucionado mucho los métodos numéricos para poder hacer ajustes de curvas y en ese sentido aminorar el margen de error de lo que obtenemos con la medición y lo que se obtiene con un modelo matemático.
Pero también se han innovado otros métodos para poder identificar otros aspectos que a veces son muy importantes en un proyecto estructural, como son pues, los pesos representativos que puedan estar prevaleciendo en un cierto inmueble en donde a veces por las condiciones no se puede reconocer perfectamente bien. Y es el caso, por ejemplo, particular de los edificios históricos que son masivos y que a veces por las características que guardan es imposible a veces determinar ciertos pesos representativos en razón de la gran heterogeneidad que tienen de materiales, ¿no? Pero también hay otros métodos, por ejemplo, espacios de estados, que pues buscan identificar en dónde se encuentra un daño que a veces no es perceptible por los acabados que se tienen en los edificios, o también porque no se ve qué tanto, no se puede apreciar directamente el vicio que esté oculto por un mal proceso constructivo. Entonces, en ese sentido también ha ido evolucionando mucho estas técnicas para poder hacer una mejor apreciación. Y bueno, por ahí ya en obras de infraestructura un poquito, pues, vamos más elaboradas, más representativas, como el caso de los puentes o las presas, pues han incorporado lo que son algoritmos evolutivos, en donde hay veces que se requiere tener en tiempo real cómo es la respuesta que se está teniendo de este tipo de obras de infraestructura ante la incidencia de algún evento catastrófico, como puede ser un sismo o un huracán, y que en ese momento se requiere en tiempo real saber cuáles son las condiciones de seguridad estructural que están prevaleciendo en ese tipo de obras. Para darles una idea, por ejemplo, algo de lo que convencionalmente se hace en edificios, en algunos puentes, pues hablaré rápidamente del análisis de las señales, ¿no? Por ejemplo, más o menos cómo se trabaja. Y para ello, bueno, pues les pongo aquí, por ejemplo, un puente, en donde a veces en un puente lo que nos interesa es saber, pues, cuál es el periodo fundamental o qué tanto se está degradando la rigidez en el tramo central, dado que pues es una de las partes más sensibles de este tipo de obras de infraestructura. Y para ello, bueno, pues obtenemos este tipo de señales, ya sea por instrumentación sísmica o bien por el paso de algún vehículo. Y en razón de ello, bueno, pues obtenemos espectros de Fourier o espectros de densidad que nos permiten identificar por lo que llamamos la respuesta pico. Y en función de esa respuesta pico, bueno, obtenemos cuáles son las frecuencias fundamentales de vibrar de la estructura, que bueno, en el caso de los ingenieros y los arquitectos estamos más habituados a hablar de periodos de vibración de la estructura, tal como nos lo señalan las normas técnicas para el diseño por sismo. Desde luego que el análisis de este tipo de señales pues lleva a un enfoque estocástico, ¿no? Es decir, en establecer cuál es la probabilidad de que en cierta región espectral se fundamente la respuesta pico o la probabilidad de respuesta que tenga esa estructura. Para ello, bueno, pues se hace un análisis que llamamos en el dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia, bueno, pues uno de los retos es obtener una serie de funciones armónicas que nos permitan descifrar y poder identificar con mayor precisión cuáles son las frecuencias o periodos fundamentales que tengan las estructuras. Digo, no me voy a meter aquí la parte de matemática, digo, pero estos son parte de los algoritmos que a veces están en estos programas que yo les hacía ver, programas que hoy en día ya existen para poder hacer estos cálculos y que bueno, que de una u otra manera a través de un registro como el que aquí les muestro, bueno, pues se hace toda una serie de análisis armónicos y que a raíz de esos análisis armónicos, bueno, pues llegamos a estos espectros, que estos espectros de amplitudes de Fourier, al final de cuentas lo que nos interesa es identificar las frecuencias fundamentales de la estructura. Como por ejemplo en el caso de este edificio, bueno, pues una de las aplicaciones interesantes es de que en razón de este análisis de señales, en razón de este tipo de análisis de registros, bueno, pues podemos identificar cuál es el periodo que realmente está teniendo la estructura y esto lo podemos comparar con el periodo que se calcula, que se obtiene del despacho de cálculo, que se obtiene del modelo. Y al poder tener este periodo y poderlo comparar con el medido, pues podemos establecer más o menos cuál es el margen de error que estamos teniendo, inclusive poder identificar si en un momento dado dentro de nuestro modelo a lo mejor estamos cometiendo algún error con alguna mala hipótesis, ¿no? O alguna mala consideración de las características mecánicas del material. Bueno, pues podemos
apreciarlo a través de este tipo de análisis, y por ello es de que pongo este modelo, ¿no? Que a veces pues en un despacho pues tratamos en la medida de lo posible hacer el modelo lo más refinado posible, tratando de considerar todos los aspectos para poder obtener una respuesta lo más representativo posible, pero que con la ayuda de la instrumentación podemos hacer esta calibración y podemos revisar qué tan representativo viene siendo nuestro modelo. También, por ejemplo, pues en la ingeniería de puentes, bueno, pues hay veces que queremos identificar cómo son las formas modales de una superestructura, y para ello, bueno, pues aquí pongo este esquemita. Esta es una vista en planta, en donde se ilustra los puntos rojos en donde se están identificando los puntos de medición para poder medir la dinámica, la respuesta dinámica y las formas modales de cómo será las formas de vibrar de dicho puente ante el paso de los vehículos. Con ello, bueno, pues lo que obtenemos son este tipo de registros, ¿no? Ante el paso de los vehículos, y ante el paso de los vehículos, bueno, pues podemos identificar, podemos deducir las principales formas de vibración de las cubiertas, ¿no? Esta, por ejemplo, en flexión simple de la dirección vertical, o esta en torsión, ¿no? Sobre su eje, entre otras más que se pueden identificar a raíz del análisis de estos registros. Pero también otro parámetro fundamental pues es el poder medir el amortiguamiento, ya que en razón de este parámetro también nos puede dar un indicio del nivel de daño que pueda estar experimentando una estructura, o bien ahora que, por ejemplo, la nueva norma de sismo nos permite inclusive considerar el nivel de amortiguamiento. Digo, todo mundo luego por default siempre consideramos el 5%, pero hay veces que no todas las estructuras pues podemos considerar el 5%. Entonces, en razón de una evaluación como de este tipo, pues podemos saber cuánto es el amortiguamiento que puede tener pues una edificación. En ese aspecto, bueno, pues aquí muestro un concepto muy sencillo, como es el del decremento logarítmico, que en razón de una medición de un registro de estas características, ¿no? Que es de vibración libre, pues podemos hacer este cálculo con esta ecuación que ustedes aquí observan, en razón de la máxima amplificación que tenemos, y después cuando se deja en vibración libre, el nivel de amplificación que va teniendo en ciclos posteriores. Y en razón de esa desfase, podemos hacer una estimación de cuánto es ese porcentaje de amortiguamiento crítico, como se conoce por la regla del decremento logarítmico. En ese sentido, por ejemplo, nada más para que sea una idea, en laboratorio, hace 2 años en el CENAPRED hicimos unos experimentos para hacer unos ensayos sísmicos de columnas de puentes. Y por ejemplo, para poder ir midiendo el nivel de amortiguamiento que va teniendo la columna de un puente en razón de diferentes niveles de daño, lo que hacíamos es de que para obtener este registro de decremento logarítmico, hacíamos una simple prueba que le llamamos así, pues, o así de manera muy arcaica, pero al fin de cuentas forzada, de darle pues un martillazo a la columna, como se ve aquí a este joven, uno de mis estudiantes de licenciatura, que le decíamos, bueno, mira, ya estamos en posición, dale un martillazo. Obviamente sabíamos que con un martillazo pues no iba a tronar a la columna, ¿no? Pero bueno, un martillazo lo suficiente para dejarlo en vibración libre, y al dejarlo en vibración libre, bueno, pues se reproduce esta señal, y al reproducirse esta señal, bueno, estamos en condiciones de aplicar esta formulita de decremento logarítmico, que aquí, por ejemplo, es lo que les muestro, aquí en la computadora. Ustedes pueden ver en esta parte cómo se reproduce justamente el decremento logarítmico en razón de darle este impacto, ¿no? En la columna. En ese momento, bueno, pues la columna se quedó vibrando libremente, y después de un cierto paso de tiempo, ¿verdad? Pues ya llega a su estado de reposo, y bueno, el reproducir esta curvita nos da pie precisamente a poder medir o cuantificar el amortiguamiento que va teniendo esta estructura. El resultado de esta investigación, bueno, pues nos arrojó que el amortiguamiento, desde luego, pues va variando en razón del nivel de daño que va experimentando la columna, que esto a veces también es muy importante, ¿no? Sobre todo para revisar inmuebles que han sido dañados por sismo, que dentro de otros factores, pues siempre tenemos la incertidumbre de pues, cuánto le considero de degradación de rigidez por ejemplo, como es el caso de la rigidez por flexión, ¿no? Y en ese sentido, pues este tipo de ensayos
en función del ancho de grieta, pues podemos tener una noción más o menos de, en función de ese ancho de grieta, cuánto puedo considerar de degradación de rigidez, pero también cuánto es el nivel de amortiguamiento. Por ejemplo, ante anchos de grieta de 0.05, bueno, pues ahí tenemos un amortiguamiento de 1.8%, de tal forma que hasta anchos de grieta de 0.8 de milímetro, pues llegamos a obtener prácticamente el 5% del amortiguamiento, como lo pueden notar ustedes aquí. Bien, también, bueno, pues quiero señalar que hay veces que no es tan sencillo por vibración ambiental, no es tan sencillo medir el amortiguamiento, ¿no? Sobre todo porque si no logramos excitar lo suficiente a la estructura para poder reproducir ese decremento logarítmico, pues es muy complicado. Sin embargo, en las superestructuras de los puentes, sí se puede llegar a hacer esto, como aquí lo observamos. Por ejemplo, esta es la superestructura de un puente. Aquí está, bueno, cuando pasa algún vehículo, ¿verdad? Se queda en vibración libre. Y al quedarse en vibración libre, bueno, se reproduce precisamente este efecto del decremento logarítmico y en consecuencia estamos en condiciones de poder cuantificar cuánto es el amortiguamiento que está experimentando ese tablero, ¿no? Desde luego, esta medición puede tener sus fluctuaciones, pero al final de cuentas, pues nos da una noción de más o menos de qué orden anda y en ese sentido también nos ayuda a hacer una interpretación si no está agraviando el nivel de seguridad estructural o algún daño patológico que a veces no es perceptible en primera instancia, pero que internamente pudiera tener algún microagrietamiento de la estructura o algún daño que pudiera ir en perjuicio de la seguridad estructural. Bien, dentro de los beneficios, bueno, ya hablé un poquito del monitoreo de la salud estructural, ¿no? A veces tenemos ciertos daños patológicos, pero a veces no sabemos si son buenos, son malos, si son perjudiciales, si aguanta o no aguanta, o qué puede ocurrir ante condiciones futuras. Y por ejemplo, también para esquemas de rehabilitación, bueno, pues hay veces que los esquemas de rehabilitación, por ejemplo, aquí cuando se hace una vibración antes de la rehabilitación, bueno, pues tenemos que las propiedades dinámicas, como en este caso la frecuencia o los periodos fundamentales de vibrar, pues son un indicador muy importante. Por eso la norma de rehabilitación pues te recomienda que hagas este tipo de estudios el antes y después de la rehabilitación para verificar si efectivamente a través de la dinámica estructural estamos metiendo a la estructura dentro de cierto rango que es el adecuado para poderle augurar un buen comportamiento a futuro. Y por ejemplo, aquí tenemos, una vez que ya se colocó el refuerzo, algunos muros de refuerzo del edificio, como esta frecuencia fundamental, bueno, pues se movió, ¿no? De la que teníamos inicialmente recorrida, ¿no? Por el nivel de daño que tenía el edificio y que el reto era mover esa propiedad dinámica en razón del refuerzo que se está incorporando. Bueno, pues aquí ya se da cuenta de que se logra con el objetivo y se tiene esa certeza de que el refuerzo que se implementó y que se planeó en un principio está dando los dividendos de acuerdo al objetivo de la rehabilitación previamente establecida. También, bueno, pues de los beneficios pues, es la calibración de los modelos matemáticos, sobre todo los edificios históricos, dadas las incertidumbres que guardan por la heterogeneidad de los materiales, los niveles patológicos de daño que tienen por todo el tiempo que han subsistido este tipo de inmuebles y que tienen una degradación de rigidez impresionante. Entonces, en ese sentido, pues ayuda bastante a calibrar estos modelos, ¿no? Y desde luego, pues también apreciar el margen de error que tienen de los modelos con respecto a lo que se ha medido. También, bueno, nos permite establecer y corregir en su momento ciertos modelos si no fueron bien conceptualizados. Por ejemplo, aquí presento el caso de un inmueble en donde en un principio se modeló como base rígida, pero al modelarse con base rígida, pues los periodos de vibración estaban muy distantes de lo que nos daba la vibración ambiental. No obstante, al incorporarle la interacción suelo-estructura, pues ya obtuvimos periodos de vibración casi parecidos a los de la vibración ambiental, lo cual pues ya dio más certeza de la elaboración de dicho modelo. También, bueno, pues a través de instrumentación sísmica, bueno, pues es muy importante, es todo un reto, sobre todo en este tipo de obras de infraestructura, el poder augurarles un buen comportamiento y sobre todo estar monitoreando constantemente si no requiere el mantenimiento. Y para ello, pues la instrumentación sísmica, y aquí me salgo un poquito de la vibración ambiental,
La instrumentación sísmica ha sido un gran aliado, ¿no? Este es un puente que todavía sigue instrumentado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y que se le da todavía este trabajo en aras de seguir sacando recomendaciones para el análisis y el diseño sísmico de los puentes, y que bueno, que nos ha dado resultados muy interesantes, dado que nos ha permitido establecer buenos criterios para el diseño sísmico de puentes, que esperemos más adelante ya se pueda implementar en la norma que se está desarrollando para la Ciudad de México, y en la cual hemos podido establecer modelos que reproducen la respuesta medida, como se puede observar en esta gráfica. También, bueno, pues en el campo, nuevamente me regreso al campo de los edificios históricos. En su momento se tenía un problemita en la catedral, en donde pues no sabíamos por qué se amplificaba mucho la parte alta de la torre, ¿no? Tenía una amplificación dinámica importante, y en un principio se pensaba que era porque, bueno, tenía un efecto ahí de apéndice. Sin embargo, bueno, pues lo que se encontró tiempo después, gracias a la instrumentación sísmica, es de que pues parte de la fachada, ¿no? O parte de las fachadas se estaba desligando, se estaba moviendo conjuntamente con esa parte. Doctor, perdón que te interrumpa. Ah, perdón, sí. Sí, pero no vaya a ser que se corte. Vamos a seguir platicando. Y si se corta, pues con el compromiso de, no sé si puedes la semana que entra, es que me están diciendo que creo que contrataron nada más una hora, qué vergüenza. Ah, ok. Ah, no. Pues, tú como sigue. ustedes me digan. Tú sigue. Si se corta, pues lo seguimos la semana que entra, ¿no? Oye, okay, Gabriel, ¿crees que se corte? ¿Qué me estás? A ver. Déjame checarlo, pero que le siga el doctor, por favor. Sí, no, tú síguele. Nomás la cosa es que si se corta, pues volvemos a avisar. Sí, para porque pues es la parte más interesante. Perdón, okay. Pero a ver, perdón por la interrupción. No, adelante. Tú sigue. Ok. Bueno, les decía, bueno, a veces dentro de la identificación de sistemas y estos trabajos de instrumentación, pues nos ayudan a descifrar este tipo de cosas que a veces uno no lo puede visualizar, ¿no? Así directamente. Les decía que, bueno, aquí en aras de dar respuesta de por qué se amplificaba mucho el movimiento de la torre, ¿no? Pues se encontró que al momento de que hacemos la identificación de sistemas, pues veíamos que la relación de masas, ¿no? Es decir, de esta parte inferior con respecto a la superior, pues teníamos que la relación de masa nos daba entre 12 y 15 veces con respecto a la de arriba, lo cual significaba que gran parte de las fachadas, tanto de la parte de las dos partes ortogonales, estaban trabajando conjuntamente con esta parte, y esto hacía que la respuesta dinámica en este punto, en la parte alta de la torre, fuera hasta 7 veces con respecto a la parte inferior. Pero bueno, para su tranquilidad, revisamos con el doctor Roberto Meli que no implicara un riesgo para la seguridad de los usuarios, ¿no? De los fieles, de los que acuden a este inmueble. Entonces, afortunadamente, no está en condiciones así muy críticas, pero bueno, hubo la necesidad de hacer este análisis un poquito más a fondo para poder descartar algún posible colapso o alguna eventualidad que se pudiera presentar en esta torre. Y bueno, obviamente desde el dominio de la frecuencia, pues se hacen estas conjeturas para poder asegurar que la respuesta analítica y la respuesta observada pues, efectivamente sí están bien calibradas. Bueno, finalmente, ya me voy a las conclusiones. Pues estas técnicas, sobre todo la de vibración ambiental, pues es una prueba no destructiva, ¿no? Es una gran ventaja. La otra es de que, bueno, pues a raíz de este tipo de pruebas podemos inferir propiedades dinámicas de la estructura. Y esto, pues en cierta manera, es un gran aliado para poder hacer la estimación de la degradación de rigidez lateral, sobre todo aquellos inmuebles que han sido resentidos o que fueron resentidos por los sismos. También, pues en razón de esto, es un gran aliado, es una gran herramienta para la calibración de los modelos analíticos, sobre todo cuando el corresponsable o el DRO pues, tiene que dictaminar, ¿no? Estructuralmente cuál es el nivel de seguridad que guarda el inmueble bajo las condiciones que prevalecen. Y desde luego, pues es un gran aliado este tipo de técnicas de monitoreo para comprender la respuesta dinámica, sobre todo de aquellas estructuras que han sido poco estudiadas, ¿no? Digo, que a veces pues partimos de aquellas que sí contemplan los reglamentos, los manuales que conocemos, pero hay ciertas estructuraciones muy sui generis que a veces guardan una serie de incertidumbres en cuanto a sus hipótesis de modelación, sus geometrías, y en ese aspecto, bueno, pues la evaluación o el monitoreo nos ayuda mucho a descifrar mucho cómo es la respuesta o cómo se comporta.
Y bueno, finalmente, lo que quiero resaltar es que lo ideal sería que estuvieran un mayor número de estructuras pues instrumentadas. Afortunadamente, el reglamento de la Ciudad de México, en el artículo 165, establece ya que deberán instrumentarse ciertos edificios con ciertas características. Eso me parece muy bueno, muy positivo para todos nosotros, porque lo ideal sería que ciertos edificios bajo ciertas características de flexibilidad y de respuesta dinámica, pues bueno, pues sean objeto de la instrumentación para reducir las incertidumbres en cuanto a su respuesta dinámica. Por ejemplo, en Sudamérica también recomiendan la instrumentación de los edificios, precisamente por estas condiciones. Y como dice aquí, bueno, pues es importante, ¿verdad?, el implementar este tipo de instrumentaciones precisamente para mejorar las normas y para mejorar el análisis y el diseño de aquellos edificios que a veces son poco convencionales y que no sabemos con claridad cómo la respuesta sísmica de dichos prototipos. Y bueno, pues aquí la dejo y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes. Sí, si me permiten un comentario rápido, independientemente de que al rato tomaré la palabra cuando me la concedan, solamente quiero decir que no se va a cortar. Nosotros abrimos la liga y no se va a cortar, tengan tranquilidad. Muchas gracias. Entonces ya esperaré mi turno. Ingeniero. Pues, adelante, si algún como colega, compañero tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues es el momento. Gabriel, si me permites, una vez aprovecho. Tú me dices, Gabriel. Soy Francisco Adelante, Francisco Islas. Bueno, primero quiero felicitar al Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos por esta presentación y obviamente la apertura que tuvieron con la planilla Unión y Resiliencia de AMDROC, que en breve estaremos administrando, pero sobre todo felicitarlos por la calidad del expositor. A mí me da mucho gusto siempre escuchar a Darío porque de cuestiones tan complicadas las hace muy fáciles y muy entendibles. Entonces, felicidades, doctor Darío, y un saludo. Quiero hacer algunos comentarios rápidos. Primero, cuando hablamos de las edificaciones en la Ciudad de México, aunque en toda la República, en todo el mundo puede ser igual, en la Ciudad de México tuvimos el problema del 2017, que fue finales de septiembre, y en diciembre ya había unas normas. Desde mi punto de vista, lo hemos analizado y lo hemos comentado en otros foros, creo que fueron como hechas mucho al vapor, con mucho miedo, y entonces están, desde mi punto de vista, en algunos casos muy exagerados. Entonces habría que matizar para algunos tipos de obras, porque creo yo que si ahorita aplicamos estas normas en la Ciudad de México, fácilmente el 90-95% de los edificios no pasan. Cuando hablamos de instrumentación, efectivamente, hay ya muchas empresas de instrumentación y como dijiste y lo comparaste con un cardiólogo, si ponemos los aparatos cualquiera, acelerógrafos o sismógrafos, en cualquier lugar del edificio y no sabemos ni siquiera dónde colocarlos o cómo interpretarlos, no sirven para nada, independientemente del costo. Entonces, esto a lo mejor puede funcionar muy bien en puentes. Claro, en edificios importantes es importantísimo poner la instrumentación y ya lo marcan algunas normas, pero en puentes, que fue su último tema, es importantísimo porque si vemos el reporte de los Estados Unidos de infraestructura de hace 2 meses, vemos que hablan de un día, cada día que hay un puente. Entonces esto se presentó al presidente Biden y por eso autorizó una cantidad estratosférica de dinero para infraestructura, para mantenimiento de estructura. Ese punto de mantenimiento también es importante y qué bueno que lo tocaste varias veces. Creo que es uno de los más importantes porque no hay suficiente dinero para construir, pero sí hay algo de dinero para poder mantener, porque la mayor parte de los edificios en México son privados y valdría la pena que los edificios o los dueños de edificios tengan conciencia de que el mantenimiento es vital. Hasta ahí, muchas gracias y un abrazo, Darío. Al contrario, Francisco, gracias por tus comentarios muy, muy interesantes. Gracias. Bien, el colega Ricardo Chu tiene levantada la mano, no sé si pueda prender su micrófono. Sí, muy buenas noches a todos.
Doctor Darío, muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo soy ingeniero geofísico, de hecho yo estoy especializado en el área de sismología. Actualmente, bueno, estoy trabajando en relación a los programas internos de protección civil. Me he salido un poquito de esto, aunque es algo que me ha apasionado mucho. Comentarle, fíjese que yo ahora que he trabajado con los programas internos y que tenemos que ver los visos buenos de seguridad y operaciones y los dictámenes de seguridad estructural, y platicando con colegas de RO, me doy cuenta que si bien es cierto, las normas de protección civil actualmente dan una responsabilidad muy grande a los DROs sobre la seguridad de la estructura, pero no le están dando las herramientas necesarias o no están generando esta necesidad de que las herramientas como es el monitoreo estructural o el análisis de vibraciones sea usado precisamente como una herramienta básica para hacer un dictamen estructural. Y platicando yo con ellos decía, bueno, es que la Secretaría de Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, les da una responsabilidad muy grande, pero pues ustedes prácticamente están haciendo dictámenes, pues ahora sí que a ojo, ¿no? A ojo, sin herramientas, y desgraciadamente eso yo siento que hace falta, ¿no? Si usted qué opine en cuanto a la importancia, cómo podemos acercarnos, cómo poder llamar a los DRO a que usen estas herramientas para poder hacer dictámenes estructurales. Algo que me comentaban, bueno, sí, pero sí es cierto, tenemos que hacerlo así porque al final el costo, el cliente busca el costo, y sí es cierto, y buscamos más el costo que la seguridad propia. ¿Usted qué opina en cuanto a esta parte? Sí, no, muchas gracias, ingeniero Ricardo, también muy interesante su punto de vista. Y bueno, lo que yo le puedo decir es de que pues, lo ideal sería que por las incertidumbres que ahorita estuve comentando en la charla, lo ideal sería que para ciertos edificios pudieran tener esta herramienta del monitoreo estructural. Digo, obviamente hay algunos que no, digo, hay algunos que, bueno, por la vamos a decirlo así, por la sencillez de su geometría y por la cuestión patológica, a lo mejor no ameritan un estudio riguroso. Pero habrá algunos que sí, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues entre ellos, digo, aquí hay varios especialistas, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Los hospitales, ¿no? Que son estructuras, a mi gusto, vitales, que sí ameritarían tener un estudio de estas características, digo, porque sí, he tenido la oportunidad de platicar con algunos corresponsables, con algunos DROs, y la verdad, a veces mi respeto es para ellos, ¿no? Porque el hecho de que ellos se comprometan a firmar, ¿no? Como usted bien lo señalaba, a firmar, de que ver esto no se va a caer, pese a que tenga este tipo patológico de daño, la verdad, pues sí es muy aventurado, ¿no? Entonces, lo ideal sería el poder tener herramientas que ayuden a reducir esas incertidumbres, a tener más certeza sobre lo que estás avalando, sobre lo que estás analizando, y desde luego que esto del monitoreo, bueno, pues es un gran aliado para esas circunstancias críticas, a mi gusto, ¿no? Entonces, sí, yo coincido con usted. Lo ideal sería que se les pudiera brindar eso. Hay quienes sí lo hacen, lo que le puedo decir es que hay quienes sí lo hacen, siempre y cuando su presupuesto se lo permita, o digo, a veces se encuentran clientes que dicen, bueno, sí, yo con tal de estar seguro, adelante, ¿no? Que se haga el estudio. Pero hay en otras circunstancias que no se presta, pues, pero como dice usted, yo creo que sí sería conveniente que esto se pusiera en la mesa y que fuera necesario para ciertas, ciertas características que tuvieran los inmuebles, que al implicar un cierto margen de incertidumbre en cuanto a que no quede muy claro, pues, cómo se están calibrando o cómo se está analizando el inmueble o por el nivel de daño patológico que guarde el mismo, pues sí, creo que sí sería muy conveniente el poder apoyarlos con esta herramienta y sobre todo que las autoridades estén conscientes de la necesidad de esto, ¿no? Bien, gracias, Darío. Tenemos algunas preguntas de los colegas. Aquí el ingeniero Saúl nos pregunta, ¿qué tan fácil es realizar este tipo de instrumentación a un edificio fuera de la Ciudad de México?
también nos dice qué tan válido es considerar un amortiguamiento del 5% de manera general en el análisis estructural. Sí, como no, ingeniero Saúl, también gracias por su pregunta. Digo, obviamente estos análisis se hacen de donde quiera, ¿no? Obviamente son para caracterizar cualquier tipo de estructura, ¿no? Independientemente del lugar donde se tenga. Obviamente, pues sí, cuando, digo, otro aspecto importante, hay que tomar en consideración el efecto de sitio. Entonces, el efecto de sitio también, por ejemplo, el caso particular de la Ciudad de México, también es muy importante, amén de monitorear la estructura, pues también sacar un cierto nivel de amplificación que se pudiera tener en el sitio o un periodo de vibración también del sitio para compararlo, contrastarlo con la respuesta a la estructura. Entonces, pero en esencia, bueno, pues esto se hace en cualquier parte, ¿no? En cuanto a lo del amortiguamiento, bueno, pues sí, tradicionalmente siempre se ha tomado el 5%, pero bueno, pero el 5% es asumiendo pues un nivel hasta cierto punto de deterioro de la estructura pues grande. Sin embargo, lo que le puedo decir es de que hace tiempo, cuando fui investigador del CENAPRED, hicimos unos análisis de unas escuelas y observábamos que ante ciertos niveles de daño, pues no alcanzaban ni el 5%, ¿no? Es decir, todavía sin llegar a la afluencia, el refuerzo, teníamos amortiguamientos de entre 1 y 2%, ¿no? Entonces, ahí pues está en discusión si para revisar un estado límite de servicio de algunos edificios, pues en lugar de utilizar 5%, tendría que ser menos, ¿no? Por ahí se habla de un 2 o un 3%, pero regularmente el 5%, bueno, siempre se le asocia para revisar un estado límite de prevención de colapso, siempre y cuando pues no implementes algún dispositivo de disipación de energía, ¿no? Ya podrás considerar pues mayor amortiguamiento. Muy bien, gracias, doctor. También tenemos una pregunta del colega Gabriel del Carpio. Nos dice, buenas noches, mencionó su aplicación de monitoreo en edificaciones históricas. Mi duda es respecto a cómo saber cuántos y en qué puntos se deben colocar los sensores, además de saber cuánto sería un error aceptable en la calibración para este tipo de estructuras. Sí, muchas gracias, Gabriel. Pues mira, tu pregunta es muy interesante y va de la mano con lo que comentaba hace ratito Francisco Islas. Digo, los aparatos no solamente es pues instalarlos por instalar, obviamente hay que hacer un diseño de la instrumentación. Entonces, el diseño de la instrumentación, el número y la ubicación va en razón de qué tan sui generis es la estructura, el edificio, exactamente, ¿no? Lo que te puedo decir es de que, bueno, siempre partimos de que tenemos que monitorear lo que es la parte de la cimentación, la parte de la superestructura y las partes más sensibles del edificio. Pero también tenemos que monitorear de tal manera que podamos sondear lo que son los modos de vibración de la estructura. En el caso de los edificios históricos, hay veces que le ponemos más hincapié en donde tenemos más dudas en cuanto a las características de los materiales, ¿no? Que hay veces que hay muros que en un solo muro yo he llegado a ver hasta 5 tipos de materiales, ¿no? Entonces, eso te mete también mucha incertidumbre en cómo se da la respuesta dinámica en esa zona de la estructura. Entonces, lo que te puedo responder es de que está en función de las características del inmueble y no hablaríamos así de un número determinado, ¿no? Sino tendríamos que, para cada caso, sería un arreglo y sería diferentes campañas de monitoreo. Muy bien, continuamos con las preguntas. Doctor Darío, ingeniero Carlos nos dice, doctor Darío Rivera, felicidades por tan enriquecedora presentación. Una pregunta, en un edificio histórico, ¿qué valor de amortiguamiento recomendaría? Muchas gracias y saludos cordiales. Carlos Moreno, de Tecamachalco, Puebla. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Le mando un abrazo. Sí, bueno, también es una muy buena pregunta. De hecho, de los edificios históricos, digo, si para los edificios convencionales, a veces tenemos dudas, ¿no? Del 5%, pero ahorita ya les hice ver lo que hemos visto desde el ámbito de la investigación, qué tanto puede variar ese valor del amortiguamiento. En el caso de los edificios históricos, con el doctor Roberto Meli, cuando hicimos el monitoreo de la Catedral Metropolitana, lo que le puedo decir es de que ahí llegamos a medir amortiguamientos para el caso de la Catedral hasta del 10%, ¿no? Entonces,
y es un valor que le ha dado la vuelta a todo el mundo, de todos los especialistas que se dedican al análisis de edificios históricos, que lo han tomado como referencia para sus análisis en diferentes países, porque no hay mucha información. Entonces, lo ideal sería que hubiera más monitoreos de más edificaciones, pues para ver si ese valor que tanto varía, pero ahorita, bueno, pues es una referencia que yo le puedo dar. Tenemos otra pregunta, doctor. Marco Antonio nos pregunta, ¿cuánto cuesta instrumentar un edificio de 5 niveles? Muchas felicidades por la presentación. No, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo ahí le pasaría eso a los empresarios. La verdad es de que, bueno, no sé en cuánto anden, bueno, más o menos, digo, porque es que varía de las dimensiones, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que el costo varía en razón de las dimensiones, sobre todo por el número de puntos de instrumentación, ¿no? Yo con las empresas que he asesorado y que las he apoyado, siempre les digo, bueno, miren, yo no pongo objeción por el número de puntos, ¿no? Para que no vaya de la mano del precio, ¿no? Porque luego si les pones el precio por el número de puntos, dicen, pues nada más quiero un punto. No, ahora los puntos que sean necesarios, el asunto está de que lo que tú pagues, ¿verdad? Lo que tú pagues quede satisfecho, no importando el número de puntos, ¿no? Pero bueno, no sé, es que sí están variados, digo, hay quienes desde que cobran, digo, de 50,000 o hasta, no sé, 150,000 pesos, pero también habría que ver la calidad de los aparatos, ¿no? Y también la experiencia que se tiene en cuanto al feeling para la interpretación de los registros, ¿no? Es lo que le podía comentar, ingeniero. Así es. El colega Carlos Pérez nos hace una pregunta, dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo influye el tipo de terreno en esos monitoreos? Sí, bueno, es lo que comentaba hace un rato en cuanto al efecto de sitio, ¿no? Por ejemplo, en suelos sobre todo blandos, a veces es importante por el efecto de que pudiera haber ¿cómo le podría decir? Un efecto de interacción cinemático, vamos a decirlo así. Y, por ejemplo, también me remito a la catedral. Por ejemplo, la catedral tiene un efecto cinemático muy interesante que hace que no se amplifique mucho el movimiento y gracias a ese efecto cinemático de interacción sobre la estructura. Entonces ahí las características del sitio, lejos de perjudicarla, le benefician. Pero también le puedo hablar de otros edificios que me ha tocado participar en el monitoreo, por ejemplo, en la línea B del metro, ¿no? También a veces las condiciones del suelo y las características de la cimentación también ayudan mucho, ¿no? Sobre todo en los tramos elevados, a que tengan menor demanda de desplazamiento a las pilas de los puentes, de estos tramos elevados. Entonces también ahí, parece mentira, pero las características del suelo, pues le ayudan, ¿no? Entonces, se ve ese efecto, pero cuando son suelos deformables, ¿no? Que ahí sí, en algunos casos, les llega a beneficiar. En algunos otros, no. Muy bien. Había una compañera que tenía levantada la mano, pero ya no la veo. No sé si pueda volver a levantar la mano. Mientras tanto, bueno, pues le daré la palabra al ingeniero arquitecto Francisco Silva, que veo que tienes levantada la mano, Francisco. Gracias, Gabriel. Doctor, mi pregunta y comentario es el siguiente. Un cliente mío y amigo tiene un edificio en la Glorieta de Cibeles. Es un edificio que está con una cimentación con pilotes de control. En este edificio, pues por la cercanía con la Glorieta de Insurgentes, con la misma avenida Insurgentes, con el tránsito constante de la calle de Oaxaca y toda la Glorieta, el Instituto de Seguridad de las Construcciones, pues ya les autorizó pues todo el reforzamiento, todo el estudio y todo el sistema de reforzamiento estructural. Más sin embargo, por la autonomía que tienen las alcaldías, les están solicitando también allí un estudio, un levantamiento topográfico y un levantamiento forestal. No sé, usted dentro que forma parte del Comité de Normas Técnicas Complementarias para el diseño y construcción de puentes y viaductos y
urbanos. Independientemente de esto, ¿qué se podría hacer para homogeneizar la requisición de documentos y que fuesen necesarios? Porque yo le veo más prioridad el que se haga una nivelación de los pilotes, dado que desde diciembre del 2017 no se ha podido ingresar al edificio, y si existe la verticalidad del edificio no es óptima. Ujú. Bueno, ¿es la pregunta, ingeniero? ¿Es la pregunta? Es comentario y ok. pregunta en dónde nos podemos nosotros en determinado momento y cómo podemos hacer que le comento que usted, que forma parte del Comité de Normas Técnicas Complementarias, en determinado momento ustedes pudiesen pues homogenizar, dado que es muy difícil que cada alcaldía tenga su criterio propio y autónomo en cuanto a pedir documentación y estudios que pues ya no están dentro de una reestructuración de los inmuebles. Bueno, lo que quiero comentar ahorita de las normas que la que estoy participando, apenas estamos empezando con la de puentes. Es ahora sí que es la más joven de todas, ¿no? Apenas, ahora sí que es un hecho histórico porque en México pues, no contamos con un reglamento de puentes, entonces alabo que la Ciudad de México ya haya tomado esta iniciativa. Entonces, apenas vamos empezando. Entonces, en ese sentido no le puedo contestar, pero lo que sí le puedo decir es de que tenemos las normas técnicas de diseño para cimentaciones y obviamente por la cuestión de seguridad estructural, y esas, bueno, pues aplican para toda la Ciudad de México, independientemente de la alcaldía, ¿no? Creo que ahí, no, bueno, a mi gusto, no sería válido de que pues hubiera esa independencia, dado que es una norma junto con su reglamento, que es de aplicación para toda la Ciudad de México, y que, bueno, pues es independiente de en cuál alcaldía se esté aplicando, ¿no? Esa sería mi consideración, pero bueno, pero qué bueno que me comenta esto para que en la parte de puentes, pues sí tener este tipo de consideraciones y hacer el señalamiento de que, bueno, pues lo que uno vaya a plantear, pues tiene que ser una aplicación, pero una aplicación para todas, ¿cómo se llama? Para toda la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que no se establezcan esas diferencias entre una alcaldía con respecto a otra, ¿no? Ok, otra pregunta, doctor, en cuanto a la patología de los edificios o construcciones aledañas al aeropuerto, porque ahorita está en cuestión de plática de un dictamen ahí en la calle de Aviación Civil, muy cerca del aeropuerto, pues a medio kilómetro del aeropuerto, la patología y el dictamen y estudios que se debe de hacer respecto a esas edificaciones. ¿A qué nos conlleva en cuanto a este análisis de respuesta dinámica? Bueno, lo que puedo decir es de que este tipo de análisis, de monitoreo, se han hecho precisamente en situaciones más o menos como esta que me está comentando. Por ejemplo, cuando se hacen demoliciones para, sobre todo cuando se construyen empresas y que alrededor hay edificaciones que por los explosivos generan ciertos trenes de ondas sísmicas, generan un daño. Entonces, hay veces que para poder establecer si efectivamente el daño se debe por ese movimiento dinámico atribuible a la presencia de cierto artefacto, en este caso el avión, los aviones, o en este caso de las presas por los explosivos, se hace un monitoreo. Y a través de ese monitoreo, pues se demuestra que efectivamente es lo que está provocando el daño. En otras ocasiones también me ha tocado participar cuando están haciendo la demolición, ¿no? Y que caen bloques inmensos que impactan al terreno y que esto genera también patrones de onda sísmica que generan vibraciones en los edificios para provocar daños en los acabados. Entonces hay veces que a través de este tipo de monitoreos, bueno, pues se logra demostrar que efectivamente es lo que está causando ese perjuicio, ¿no? Entonces, a lo mejor, por lo que me comenta, podría ser también el caso, ¿no? El poder hacer un análisis de estas características para poder demostrar, o en su caso refutar, de que no es lo que está provocando daño en estos inmuebles aledaños a esta zona.
Ok, gracias. No, a sus órdenes, Muy ingeniero. bien, tenemos otra pregunta de la compañera Andrea Segura. Nos pregunta, ¿qué método o procedimiento recomienda para la calibración de un modelo de análisis respecto a los daños encontrados en sitio? Bueno, aquí cuando en la presentación, cuando hablé de la parte de los métodos de identificación de sistemas, ahí es donde había que valorar cuál de todos estos métodos sería el más prudente, para este caso particular que usted señala, ¿no? De entrada lo que se hace es a veces pues hacer el monitoreo y de ese monitoreo pues obtener la información. Sin embargo, en el momento de que se hace el análisis de la información, ahí es en donde se evalúa cuál método es el que me conviene para poder hacer cierta interpretación o cierta identificación de patrones de daño según las condiciones muy locales como las que usted señala. Por ello se señalaba por ahí algunos métodos ya avanzados hoy en día, ¿no? Que obviamente con algoritmos genéticos pues hacen un rastreo de todo el inmueble para una determinación un poquito más precisa en donde se concentran ciertos daños locales, ¿no? Pero bueno, pero ya dependería de las condiciones muy particulares que se tengan en el inmueble, pero la parte clave sería el método a utilizar en la identificación de sistemas. Amén del monitoreo que se haga, ¿no? Bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la colega Violeta Hernández. Nos dice que tiene un proyecto de asentamientos diferenciales en una unidad habitacional de 30 edificios. Tengo propuesta realizar trabajos de sondeo de 15 a 25 metros, 3 por cada uno, pero también tengo propuesta una exploración de subsuelo mediante estudio geofísico por tomografía eléctrica en una superficie de 1.8 hectáreas aproximadamente. En el atlas de riesgo me indica hundimiento de entre 22 y 45 centímetros por año. También hay grietas en la superficie del terreno. ¿Sí es conveniente hacer este estudio geofísico más los sondeos? Esa es toda la pregunta. Pues mi respuesta categórica es sí. Cuando tenemos problemas de agrietamiento, aquí no hay de otra. Hay que entrarle a los sondeos geofísicos que ayudan precisamente a rastrear con mayor definición qué tanto se está tú también estás propagando en la reunión, para ¿no? poder evitar que tenga daños Yasmín. en la estructura, pero mi respuesta así categórica. Yo creo que va a ser otra persona que se llama como... Muy bien. Pues creo que han sido todas las preguntas. No nos queda más que agradecerle al doctor Darío su exposición tan clara y tan excelente. No sé si algún colega quisiera manifestar algo. Gabriel. Dime, aquí Silva, adelante. Para darle las gracias al doctor. Adelante, Silva. Pues, doctor, muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con los agremiados de nuestro colegio y con los colegas que hoy estuvimos atentos a su valiosa conferencia. Esta conferencia es una de diferentes conferencias que ya se tienen contempladas y programadas y que en su momento oportuno les daremos a conocer. Aprovecho también el momento para hacerle y comprometer al doctor Darío Rivera para continuar con esta serie de conferencias que son de gran utilidad en nuestro diario vivir con las actividades que nos enfrentamos en el ámbito estructural. El CENIAM agradece a toda la audiencia su participación en esta conferencia y se les invita para que nos hagan llegar temas de conferencias de utilidad para así poder insertar en nuestra programación diferentes temas que hayan sido omitidos. De nueva cuenta, doctor, agradecemos su tiempo y conocimientos compartidos.
Pues no mucho, pero No, te pues, escucho. pues muchas gracias, maestro Bien, Francisco, por sus palabras, Estoy en por la una invitación, y desde luego conferencia que yo de quedo a Zoom sus órdenes de una para cuando ustedes reestructuración. requieran. Estoy Bueno, viendo pues comités de estimaciones, están también atendiendo a la reiterarles la reestructuración invitación y para que, bueno, por ahí financiando me hicieron una entrevista que se presentará el próximo sábado vía YouTube. Entonces le pediría al maestro Pablo Oviada si les puede compartir por favor ahí la propaganda. Sí, la entrevista que me hicieron fue sobre el diseño estructural de puentes en México, que bueno, pues es un tema que también amerita mucha dedicación y pues, Imagen, tenemos que Gabriel. seguir trabajando en la investigación en aras de que podamos más adelante pues tener un buen reglamento para que los proyectistas pues tengan mejores herramientas, mejores criterios para poder brindar un mejor diseño de este tipo de obras de infraestructura en el país. Por favor, Gracias. háganoslo llegar. La Gracias. pantalla, que le falta pongo una imagen. Adelante, adelante, Pablo. Ok. Ya la tengo, a ver. Pues yo creo que aproximadamente han de tener Sí, se como... está viendo. Sí. Así no, muchas gracias. Pues Ah, quedan es cordialmente sábado. invitados. 10 de abril. Haciendo mucho ruido. A las 11. Salgo del Zoom. A las 11. Salir del Zoom. Y también quisiera invitarlos el próximo jueves a estas horas a una plática sobre riesgos en estructuras de acero que vamos a dar su servidor y Oscar Galindo de la empresa Cueytec. Y bueno, vamos a estar revisando ahí algunas partes de consideraciones sobre estructuras de acero. Inclusive vamos a ver qué tan difícil es hacer una estructurita de acero ahí mismo. Sobre todo es para animarlos a que pues empiecen a hacer algunas pruebas. O sea, el cálculo estructural es, yo digo que es una de las disciplinas más altas como la ingeniería de cohetes. Pero empezar a trabajar, a jugar un poquito con las estructuras de acero, pues es algo que se puede hacer, ¿no? Cosas pequeñas para comprender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evaluando cuando estamos viendo? Aquí aparece, por cierto, una columna y la fijación, no sé si se alcanza a ver cómo están colocados los pernos. El sitio es espeluznante porque es Plaza Satélite. Entonces, si tiembla en Plaza Satélite, no se está mucho rato por ahí. Bueno, sería todo por mi parte. Yo también les agradezco mucho al doctor que pues nos haya acudido y a esta invitación. Creo que ha sido una muy buena plática la que hemos tenido. Y bueno, pues hemos aprendido mucho, ¿no? De todo lo que nos ha hecho el favor de comentar. Pues quedo muy agradecido y gracias por la asistencia de todos nuestros amigos a esta plática. No sé si Gabriel quiere añadir algo más. Pues agradecer nada más la presencia de todos y obviamente la del doctor. Veo aquí a Jesús Mendívil, que nos acompañó. No sé si quieras comentar algo, Jesús. Claro que sí, Gabriel. Es muy grato ver que hay muchos compañeros interesados en este tipo de conferencias. Yo creo que es la base para que la ingeniería y la arquitectura en México esté a la vanguardia. Me parece que es un esfuerzo importante que realiza el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos, que por cierto ahí tuve el gusto de ver a uno de nuestros expresidentes, el ingeniero arquitecto René Cano, ¿verdad? Qué bueno saludarlo, arquitecto. Y que exista un sentido de colaboración entre los colegios y las asociaciones. Creo que si privilegiamos la posibilidad de compartir conocimientos y de que nuestros conferencistas asistan en el mayor número de espacios, independientemente de quién organice y de quién promueva, creo que vamos a estar fortaleciendo el quehacer constructivo en nuestra ciudad. Muy instructiva y muy provechosa la plática del doctor Darío. Hemos tenido oportunidad de coincidir ahí en la Cámara y desde luego es un gusto, reitero, que nuestro presidente del colegio, Francisco Silva,
presente. Quizás hubo algunas quejas ahí de que había un poco de ruido y que pues faltaba un poco de organización. Creo que, como dicen, ¿no? Cuando se hacen las cosas en vivo, siempre se presta para esta serie de pequeños problemas. Pero en general, enhorabuena, felicito a todos ustedes por los que organizaron, por este esfuerzo y que sigamos trabajando en conjunto. Yo creo que eso nos fortalece a todos. Muchas gracias. Gabriel, nomás una pregunta. ¿Tú tienes el video de esta ponencia? Sí. Sí, no, sí. Sí, si no, yo también lo tomé, va a estar ahí en el sitio de Editorial Viadas, o si no, con Gabriel, si ustedes gustan, ahí podemos compartirla para que la sigan, porque es algo muy, muy valioso verdaderamente de volver a ver una y otra vez. Es algo muy, muy importante, sobre todo para los que tienen que hacer evaluación de estructuras, que como dice el doctor Darío, verdaderamente nuestros respetos. Es algo terrible tener que firmar sobre una estructura antigua, existente, que no sabemos cómo está. Pues muy bien, yo también me despido y pues muchísimas gracias, Gabriel, por esta oportunidad. Pues gracias a todos, gracias principalmente al doctor Darío, recordarles la entrevista que tendrá el doctor Darío el sábado 10 de abril a las 11 de la mañana. Vamos a estar promoviéndola, también les vamos a mandar la información para que puedan acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.